Comenzamos con la última parte de la unidad de casco y tubos. Ahora que ya hemos visto las partes anteriores y entendemos mejor cómo es el equipo, estamos en mejores condiciones para entender cómo es la verificación del diseño. En primer lugar, necesitamos saber cómo será la disposición de las corrientes, es decir, cuál es el fluido que irá por tubos y cuál será el fluido que va por casco o por coraza. En este sentido, ya conversamos bastante sobre las ventajas de tener un fluido en tubos o fuera de tubos. Es decir, que para casco y tubos vamos a tener un concepto muy similar entre lo que discutimos para ánulo en un doble tubo y lo que será la coraza en un casco y tubo. Así que acá vamos a ver que se repite la gran mayoría de los criterios hasta llegar a la sección de flujo. Aparece un nuevo criterio que es el de la viscosidad. Particularmente para un equipo de casco y tubos, nosotros tenemos una diferencia muy importante entre un casco y tubos y un doble tubo, que es la coraza. Es decir, que el fluido que va por coraza no va a ir en un flujo perfectamente cocorriente o contracorriente, sino que va a tener un flujo cruzado. Este flujo cruzado dijimos que se lograba gracias a la presencia de los baffles. Entonces, estos baffles van a generar mayor turbulencia sobre el fluido, y si el fluido es muy viscoso, puede ser que esta turbulencia nos ayude a evitar que el régimen sea laminar. Es decir, que ubicando al fluido más viscoso por coraza, podemos mejorar el régimen de flujo. Y en los casos en los que no pueda ser posible mejorar el régimen de flujo, seguramente dentro de un régimen laminar, con la viscosidad y con la administración de los baffles y del espaciamiento, podamos mejorar el coeficiente pelicular un poco mejor de lo que se podría hacer si ese fluido lo ubicáramos por tubos. Con respecto a lo que es la función del equipo, acá nos referimos al objetivo del intercambiador de calor. En algunos casos la geometría del equipo va a estar predestinada para una determinada condición. Ya dijimos, por ejemplo, un equipo Kettle, que es un vaporizador. Inherentemente el equipo Kettle se utiliza como vaporizador, es decir, que el fluido que vamos a vaporizar se ubica en la coraza. Recuerdan que teníamos ese espacio en la zona superior para hacer la separación de las gotitas de líquido arrastradas y que puedan caer nuevamente en el líquido y no ir hacia la zona vapor. En esos casos no hay posibilidad de usar otro criterio de selección de las corrientes. Es decir, no importa si el fluido de proceso, el fluido que yo quiero evaporar, es muy sucio, muy corrosivo, muy tóxico. Si yo definí que el equipo apropiado era un Kettle, siempre voy a tener que mandar a ese fluido por la coraza, porque prima la función principal del casco y tubo, en este caso, que sea evaporación por coraza. En cualquier otro caso donde la función del equipo no sea determinante, es decir, que sea equivalente enviar un fluido por tubos o por coraza, ahí aplicarán todos los criterios que ya conversamos anteriormente. Bien, es decir, que hasta acá coincidimos bastante en los criterios que teníamos para doble tubo. Con respecto a las velocidades recomendadas, ya conversamos también sobre los tubos. En el equipo de doble tubo tenemos diferentes criterios para líquidos, gases y vapores, es decir, que en este sentido todo permanece igual que lo que ya conversamos. Con respecto a la velocidad recomendada para la coraza, también vamos a dividir el análisis en dos partes, una para líquido y otra para gases y vapores. Desde el punto de vista de los líquidos, la velocidad recomendada se encuentra entre 0,3 y 1,5 metros por segundo. Y para gases y vapores, la sugerencia es utilizar este gráfico que está extraído de Ludwig. Es decir, que podemos entrar con la presión del gas o del vapor, utilizar la curva que corresponde al peso molecular y de ahí determinar la velocidad recomendada para este gas o este vapor. ¿Por qué decimos que son velocidades recomendadas? Simplemente porque acá no hay una regla que sea absoluta y que pueda servir para todos los equipos de casco y tubo. Y en algunos casos la geometría del equipo, es decir, el diámetro de la coraza, la apertura que tiene la ventana, la separación de los baffles, las características propias del fluido, la densidad, un montón de variables interconectadas pueden llevar a que dentro del equipo ocurran vibraciones. Y estas vibraciones van a ser las causantes de un potencial daño mecánico en el intercambiador de calor. Entonces, este estudio de vibraciones es un estudio que corresponde al área de diseño mecánico, es un estudio muy específico y se hace una vez que el equipo ya está diseñado, es decir, que ya tenemos una geometría propuesta y para esa geometría vamos a verificar la existencia o no de vibraciones.
Entonces, en función a lo que surja de este estudio de vibraciones, podremos verificar si la velocidad que se propuso en el diseño del proceso era correcta o no. Entonces, como primera instancia, se pueden considerar estos valores para líquidos, lo que resulta del gráfico para gases y vapores, pero no dejan de ser valores de referencia y todo debe ser verificado con un correcto estudio de vibraciones. Para el caso de las conexiones, tenemos acá algunas velocidades de referencia y acá vemos que lo que nos dice también Ludwig es que para las conexiones las velocidades pueden ser de 1,2 a 1,4 veces más grandes de lo que sale de este gráfico. Pasamos ahora a conversar sobre la fuerza impulsora, es decir, lo que en un equipo de doble tubo llamábamos DMLT o delta T medio logarítmico. Acá va a tener que tener una figura similar, pero tendremos que adaptarlo a las condiciones particulares de un equipo de casco y tubo. ¿Y cuáles son las diferencias? En primer lugar, los equipos de casco y tubo pueden tener varios pasos. Es decir que, por un lado, el aumento en el número de pasos por tubos modifica el perfil de temperaturas, que era una de las hipótesis para calcular el DMLT, y por otro lado, la temperatura no es homogénea en cada sección. Es decir que si nosotros tuviéramos un intercambiador de calor, casco y tubo, como el que vemos acá, un equipo 1-1, un paso por coraza, un paso por tubos, de derecha a izquierda, podríamos decir que este equipo está en contracorriente puro. Ahora bien, los equipos 1-1 para casco y tubo no son los más comunes. Lo más común es encontrar equipos con 2, 4 o más pasos pares, porque de esta manera permitimos aumentar la velocidad de flujo en los tubos. Es decir que vamos a tener algo parecido a esto. ¿Y qué es lo que sucede con este equipo? Fíjense que tenemos el intercambiador de calor 1-2, el fluido que ingresa por los tubos va de izquierda a derecha en el primer paso, ingresa al cabezal de retorno y avanza de derecha a izquierda en el segundo paso, mientras que el fluido de la coraza avanza siempre de izquierda a derecha. Uno podría decir, ¿por qué avanza en línea recta si en realidad tenemos baffles? Que los baffles son los que limitan el movimiento del fluido. Bueno, eso es verdad. El movimiento del fluido del baffle va a hacer que esto avance en esta dirección. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y saliendo. Pero para la hipótesis de la fuerza impulsora, lo que vamos a considerar es que cada sección del equipo, cada sección, cada línea vertical, se mantiene a una temperatura constante. Es decir que hay un mezclado perfecto en cada sección y podemos asumir que en la coraza cada línea tiene una misma temperatura uniforme. Entonces, a la hora de evaluar el perfil de temperatura, vamos a dejar de lado este patrón zigzagueante de la coraza y vamos a pensarlo simplemente como algo que está avanzando de izquierda a derecha, de alguna manera como si fuera un flujo axial, porque si consideramos un flujo mezclado transversal, en definitiva desde el punto de vista térmico, funciona como flujo axial. Entonces volvemos al análisis. Tenemos en el primer paso por tubos, el fluido de los tubos va de izquierda a derecha y el fluido de coraza va de izquierda a derecha, es decir que tenemos un arreglo en cocorriente, mientras que en el segundo paso de los tubos, el fluido de los tubos va de derecha a izquierda y el fluido de la coraza sigue yendo de izquierda a derecha, es decir que tenemos un arreglo en contracorriente. Entonces, en el mismo equipo, una parte está en cocorriente y otra parte está en contracorriente. Es un arreglo parcial cocorriente y parcial contracorriente. Y eso mismo es lo que vemos acá en el perfil de temperaturas. Si nos fijamos que el fluido de la coraza entra por la izquierda y sale por la derecha, es lo que vemos aquí, el fluido de la coraza avanza siempre hacia la izquierda, bajando la temperatura porque era el fluido caliente. Mientras que el fluido caliente ingresa por la izquierda y sale por la izquierda, avanza en el primer paso hacia la derecha y luego vuelve hacia el cabezal de entrada, otra vez hacia la izquierda. Entonces lo que vemos acá es nuevamente que uno de los perfiles, uno de los pasos por tubo está en contracorriente, el paso segundo, mientras que el primer paso está en cocorriente. Y la realidad es que esto va a modificar la manera en la que calculamos el equipo, porque nosotros consideramos DMLT cocorriente o DMLT contracorriente. Entonces ahora, al tener esta posibilidad
de dos perfiles mezclados, combinados dentro del equipo, tendremos que buscar una solución para representar de la mejor manera cómo funciona el equipo o cómo se desarrolla térmicamente. Bien, hablamos de corrección de temperatura. Vamos a analizar los perfiles de temperatura de diferentes tipos de coraza. Tenemos la coraza tipo E. Fíjense, en este caso, en vez de ser 2 pasos como en el anterior, vamos a tener 4 pasos por tubos, pero esto no cambia mucho. Avanzamos en cada uno de los pasos, ¿sí? Acá debería decir T1 en esta parte, porque corresponde a este T1. Es decir, ingresamos con T1 y hacemos todos los pasos, ¿sí? De izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, y salimos. Mientras que la coraza solamente va a avanzar de izquierda a derecha. En este gráfico se simplificó el esquema de la coraza simplemente para representar el flujo. Es decir, que no significa que este equipo no tenga baffles, sino que no se representan como para enfatizar la parte del perfil de temperaturas. ¿Qué pasa en un equipo con coraza tipo F? Es decir, que tenemos 2 pasos por coraza. Entonces acá lo que vemos es que el fluido de tubos sigue haciendo el mismo camino. 1, 2, 3, 4 pasos por tubos, que son los mismos que vimos antes, aquí. Pero el fluido de coraza ahora va a hacer un paso hacia la derecha. Cuando llega al final y encuentra la ventana del baffle longitudinal, va a realizar el segundo paso hacia la izquierda. Entonces el fluido de la coraza va a hacer un paso hacia la derecha y un segundo paso hacia la izquierda. Fíjense la diferencia que se da entre el perfil tipo F y el perfil tipo E. En un perfil tipo F nosotros encontramos un cruce de temperaturas. Este cruce de temperaturas, es decir, que podemos salir la corriente caliente, podemos obtenerla más fría que la salida de la corriente fría. Es decir, T2 mayúscula es menor que T2 minúscula. Mientras que en el caso del equipo con coraza tipo E, la temperatura T2, por lo menos en este gráfico, era menor que la temperatura T2 mayúscula. ¿Esto nos quiere decir que la coraza tipo E no nos permite cruce de temperaturas? No, no quiere decir eso. Porque tranquilamente uno podría haber tenido la temperatura T2 un poquito más arriba. Tal vez por aquí. Ligeramente más arriba que T2. Pero la realidad es que si nosotros queremos que esta temperatura T2 sea bastante mayor que esta temperatura T2, la mayúscula, es decir, que queremos grandes cruces de temperatura, no vamos a poder realizarlos con una coraza tipo E. No vamos a poder realizarlos con una coraza tipo E, sino que vamos a tener que utilizar una coraza tipo F. Porque el hecho de tener este segundo paso en la coraza mejora el perfil de temperaturas de manera tal que permite obtener mejores cruces. Entonces ya conversamos bastante sobre las desventajas del baffle longitudinal en una coraza tipo F, pero ahora empezamos a hablar de las ventajas. Y es que cuando nuestro proceso nos pide mayor recuperación de calor, que la temperatura de salida del frío se acerque más a la temperatura de entrada del caliente, posiblemente no consigamos ese proceso en una coraza tipo E, sino que tengamos que ir hacia una coraza del tipo F. Vamos a ver otros ejemplos de corazas. Acá vemos la tipo G, como es el perfil de temperaturas. Fíjense la particularidad de los perfiles. Por ejemplo, en el caso de la coraza tipo J, uno podría pensar que si la corriente de la coraza se divide en dos partes iguales, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, estas deberían ser completamente simétricas, que todo el equipo está repartido en dos partes iguales. Sin embargo, lo que vemos acá es que el fluido de tubos ingresa por la izquierda y sale por la derecha. En este caso tenemos solamente un paso por tubos. Entonces el fluido de los tubos se va calentando. ¿Y qué sucede? Toda la primera mitad del equipo, la mitad de la izquierda, va a intercambiar calor con un fluido más frío. Mientras que la segunda mitad del equipo, la mitad de la derecha, va a intercambiar calor con un fluido que ya se calentó. Es decir, que ya se dio una parte de su calor. Entonces, por este motivo, la fuerza impulsora del lado de la izquierda es ligeramente mayor y podemos enfriar un poquito más. Mientras que la fuerza impulsora del lado de la derecha es ligeramente inferior y enfriamos un poquito menos. Eventualmente estas dos corrientes, T2 y T2, se van a mezclar y van a dar la consecuencia de la temperatura final. Lo que quiero mencionar acá
es que el perfil de temperaturas va a modificar el comportamiento térmico del equipo. No va a ser siempre simétrico y entra una gran variedad de factores de la cantidad de pasos por tubo, la cantidad de pasos por coraza y el tipo de coraza. Entonces esto lo vamos a analizar caso por caso utilizando una serie de gráficos que veremos a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer en el método de cálculo es compensar las zonas de arreglo en cocorriente y en contracorriente. Y para hacer esta compensación vamos a utilizar un factor. Este factor lo denominamos Ft, es un factor térmico, y simplemente en los hechos prácticos lo que nos va a quedar es la misma ecuación de calor que teníamos hasta ahora, Q es igual a U por A por dmLT, pero vamos a agregar este nuevo factor que es el Ft. Es decir que nosotros sabemos que el delta T en cocorriente es menor que el delta T en contracorriente. Por lo tanto, si nosotros calculamos el equipo como si fuera contracorriente, nos va a quedar una fuerza impulsora mayor que la que corresponde. Va a quedar un equipo más grande. Entonces, como sabemos que esa fuerza impulsora con este delta T medio logarítmico en contracorriente va a ser mayor que la real, para tener la real vamos a utilizar este factor Ft que va entre 0 y 1. Es decir, calculamos la máxima fuerza impulsora que podríamos tener y aplicamos por un factor de corrección que va entre 0 y 1 para tener la fuerza impulsora real, el delta T real representativo para todo el equipo. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que se utilizan para desarrollar este método? En primer lugar, la temperatura del fluido de coraza es uniforme en cada sección transversal, es decir, hay un mezclado perfecto. El área de flujo es igual en cada paso, el coeficiente de transferencia de calor es constante, caudales y calores específicos constantes, no hay cambio de fase y las pérdidas de calor son despreciables. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este factor Ft? Vamos a ir a unos gráficos que ustedes van a encontrar en la guía de soporte auxiliar, que van a encontrar un gráfico para cada tipo de coraza y un gráfico para cada cantidad de pasos por coraza. Para la coraza tipo E van a encontrar un gráfico. Para la coraza tipo F, es decir que tenemos 2 pasos por coraza, va a haber otro gráfico. Si hubiera 3 corazas en serie, habrá otro gráfico. 4 corazas en serie, otro gráfico. Y así, aumentando la cantidad de corazas en serie, tendremos un gráfico distinto. La coraza tipo J, la coraza tipo H, las que estuvimos viendo recién, todas van a tener su propio gráfico de Ft. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos en las abscisas el parámetro S y en las ordenadas el Ft. O sea que vamos a entrar con S, cortamos en una curva, cada una de estas curvas corresponden al valor de R, y una vez que tengamos la intersección con la curva, vamos a obtener el valor de Ft. Naturalmente, todas las variables que estamos manejando acá, S, R y Ft, son todos términos adimensionales. Acá quiero hacer una aclaración que es muy importante, y es cómo se definen las variables. Por un lado tenemos S, fíjense que es T2 minúscula menos T1 minúscula, T1 mayúscula, T1 minúscula. Para la definición del método, acá T2 y T1 no exactamente significan las temperaturas frías, como estamos acostumbrados a usar, sino que en este caso T2 corresponde a T2, T1 corresponde a T1. Es decir que acá lo que me está queriendo decir es que T2 menos T1 es el delta T de los fluidos de los tubos, como se marca acá. Y T1 menos T1 es la diferencia entre la entrada de la coraza y la entrada de los tubos. Es decir, el máximo delta T que podemos tener. Estoy tomando la máxima temperatura caliente, la del fluido caliente de entrada, y la temperatura más fría, la de entrada del fluido frío. Y para el caso de R, se da lo mismo. T1 menos T2 no necesariamente es el delta T del caliente, sino que será delta T de la coraza. Y T2 menos T1 será delta T de los tubos. Esta es la definición que corresponde a los gráficos y es la que se indica en la norma tema. Es decir, que esta es la definición general para cualquier tipo de coraza. Para las corazas tipo E, F, G, H, J. Quiero aclarar esto porque es la manera en la que se interpreta el gráfico. Particularmente,
para la coraza tipo E y F, vamos a encontrar una simetría en las curvas, y esto nos va a permitir intercambiar las temperaturas. Es decir, que si utilizamos una coraza tipo E o F, podemos considerar que T2 menos T1 es delta T de los tubos, o T2 menos T1 es delta T de la coraza. Entonces, solamente para la coraza tipo E y F vamos a poder emplear la nomenclatura tradicional, en la cual las temperaturas minúsculas son las frías y las mayúsculas son las calientes, perdón. Si tuviéramos otro tipo de coraza, es decir, la J, la G, la H, tendremos que referirnos a la definición de S y R según el gráfico que esté en el perfil de temperaturas. Repasamos como concepto: corazas tipo E y F, empleamos la definición o aplicamos las temperaturas según la nomenclatura a la que estamos acostumbrados: frío para minúscula, caliente para mayúscula. Calculamos R, delta T de coraza sobre delta T de tubos, S, delta T de tubos sobre delta T máximo. Ya conocemos las 4 temperaturas del proceso, o sea que entramos con un determinado valor de S, buscamos la curva de R que corresponde y luego en la horizontal determinamos el valor de Ft. Si en algún caso ustedes, por ejemplo, en el TP no es tan cómodo entrar al gráfico para buscar cada uno de los valores, acá tenemos las expresiones para las corazas tipo E y F que representan las curvas. Fíjense que a los efectos de realizar un ejercicio de la guía o del parcial, es mucho más rápido calcular RS, entrar a un gráfico, que hacer todas estas cuentas. Pero a la hora de hacer un cálculo iterativo donde ustedes ya tienen una matriz preparada, un cálculo, un Excel, un MATLAB, lo que fuere, es mucho más sencillo cargar la ecuación una vez y luego despejar el resultado. Tenemos dos características para R distinto de 1 igual a 1, básicamente porque si no acá se podría dar una indeterminación. Bien, seguimos conversando sobre las consideraciones del FT. Dijimos que el valor del FT siempre va a ser menor a 1, porque el máximo delta T medio logarítmico se daba en contracorriente y nosotros estamos corrigiendo el delta corriente para menos, porque tenemos un paso en cocorriente. Entonces siempre el FT va a ser un número que esté entre 0 y 1. Existe simetría en las soluciones de las corazas tipo E y F. En lo que dijimos, podemos utilizar indistintamente las minúsculas y las mayúsculas para tubo y coraza o para frío y caliente. Existe una dependencia con el número de pasos. Para la coraza, es decir, si tenemos un paso por coraza o 2 pasos por coraza, eso va a significar que haya 2 gráficos diferentes. Pero para tubos, si tenemos, por ejemplo, una coraza tipo E, un paso por coraza, y 1, 2, 4, 6 pasos por tubos, siempre vamos a utilizar el mismo gráfico. Es decir, que el gráfico me lo define la cantidad de corazas y no la cantidad de pasos por tubo, o la cantidad de pasos por coraza y no la cantidad de pasos por tubos. Esto se demostró a través de diferentes técnicas y cálculos numéricos, y se observó que el desvío por considerar el mismo gráfico de coraza para diferentes pasos por tubos nos da un error del 2%. O sea que no vale la pena agregar más gráficos para los pasos por tubos, solamente utilizamos gráficos por cantidad de pasos por coraza y luego los aplicamos indistintamente según la cantidad de pasos por tubos que tengamos. Para los cálculos necesitamos las temperaturas de entrada y salida, las 4 temperaturas del proceso, y se recomienda un valor de 0,75 para un paso por coraza. ¿Por qué 0,75 o superior? Fíjense, si volvemos para atrás en el gráfico, fíjense lo que pasa con las curvas, donde vemos que en la primera parte de la curva, vamos a tomar una curva cualquiera, por ejemplo esta, donde vemos que en la primera parte de la curva es de alguna manera horizontal o con una tendencia descendiente, pero a partir de un determinado punto la tendencia de la curva se hace bastante vertical. Si nos movemos cada vez más hacia la izquierda, la tendencia se hace cada vez más pronunciada. Entonces la recomendación es siempre trabajar por encima de 0,75, porque por encima de 0,75 la gran mayoría de las curvas todavía tiene una pendiente apreciable. Tengan en cuenta que este gráfico no termina en 0, sino que termina en 0,5. O sea que fíjense, estas curvas, por ejemplo, son prácticamente verticales acá. Tener una curva vertical significa que hay muchísima sensibilidad con la temperatura en el resultado del FT. Es decir, que si ustedes diseñaran con un FT de 0,75
un ligero cambio en la temperatura del proceso, es decir, un cambio que afecte muy poco a S o a R, podría impactar a el valor de Ft. Siempre vamos a diseñar por arriba de 0,75 en el Ft. ¿Qué pasa si este valor de Ft que yo calculé entre R y S me dio por abajo de 0,75 y no puedo cumplir con la recomendación? Bueno, esto significa posiblemente que nosotros le estamos pidiendo al proceso que tenga un cruce de temperaturas demasiado elevado, que tal vez esa coraza no lo puede garantizar. Entonces, si nosotros propusimos una coraza tipo E y nos dio un Ft de 0,7, el procedimiento recomendado es proponer una coraza tipo F. Seguramente cuando vayamos con el mismo valor de R y S a la coraza tipo F, ese valor de Ft mejore. Entonces volvemos a la presentación y decimos que siempre recomendamos 0,75 para un paso por coraza, es decir, para la coraza tipo E. Y este es el método que vamos a considerar o la recomendación que vamos a utilizar. Hay otros métodos, por ejemplo, como vemos en este gráfico, en vez de fijar el límite inferior, proponen curvas para optimizar todavía mejor la coraza. ¿Sí? Es decir que no se van a un valor, porque entendemos que todas las curvas no son iguales, entonces busca la zona donde cambia la pendiente de la curva, donde empieza a hacerse más vertical, y determina la zona recomendada para cada curva. Es decir, que no sería un piso de 0,75 para todas las curvas, sino que cada curva tendría un piso diferente. Nosotros no vamos a ser tan sofisticados en la resolución de los ejercicios y solamente nos vamos a quedar con esta recomendación. En la medida que aumentemos la cantidad de pasos por coraza, se van a dar cuenta que las curvas cambian y este valor de 0,75 también debería ir aumentando. Es decir, que tal vez para una coraza tipo F la recomendación pase a ser 0,8 en vez de 0,75. Acá vamos a ver otro ejemplo de perfiles de temperatura. En este caso es un equipo de un paso por coraza y 2 pasos por tubos. En lo que hacemos aquí es cambiar la dirección de las corrientes. Recuerdan que en un equipo doble tubo nosotros cambiábamos la orientación de las conexiones y teníamos un perfil en cocorriente puro y otro perfil en contracorriente puro, y esto cambiaba sensiblemente el comportamiento del equipo. En el caso del casco y tubo no se da esa situación porque ya tenemos un paso en cocorriente, un paso de tubos en cocorriente y otro paso en contracorriente. Entonces, si lo arreglamos de una manera, nos va a quedar este perfil de temperaturas donde el fluido frío siempre se calienta contra el fluido caliente, y si lo arreglamos de la otra manera, vamos a encontrar esto que en principio parece una irregularidad, pero en realidad en esta zona de aquí lo que va a suceder es que el promedio entre la temperatura del fluido frío va a estar por debajo de la temperatura del fluido caliente. ¿Sí? Es decir que en esta zona yo tengo una primera parte de fluido frío T1 y una segunda parte, el paso de arriba, a temperatura T2 minúscula. Es decir que la temperatura real del fluido frío va a estar, digamos, en algún lugar intermedio. Entonces siempre vamos a estar intercambiando calor de la corriente caliente hacia la corriente fría con un delta T positivo. Por más que el gráfico parezca engañoso, en la realidad esto es posible. Con lo cual, si tenemos la posibilidad de elegir un arreglo, vamos a tratar de que sea este arreglo para que el perfil de temperaturas sea limpio, pero si no llegara a ser posible, iremos por este perfil y ocurrirá esta especie de remezclado sobre el final del intercambiador. Hablamos entonces de perfiles de temperatura y aproximación o cruce de temperatura. Ya habíamos dicho que cuando la temperatura de salida de la corriente fría es inferior a la temperatura de salida de la corriente caliente, se da una aproximación de temperaturas. Es decir, que esta corriente se aproxima a la otra, pero no llega a obtener el mismo valor. Otra posibilidad es tener un cruce de temperatura. Dijimos que cuando la temperatura de salida del fluido frío es mayor que la temperatura de salida del fluido caliente, hay un cruce de temperatura. Y el cruce de temperatura es justamente T2 del frío menos T2 del caliente. Este es el cruce de temperaturas. Y acá lo que vemos es nuevamente un cruce de temperaturas, porque T2 del frío es mayor que T2 del caliente, pero la diferencia entre el gráfico C y el gráfico B
es que este cruce de temperatura aumentó. Entonces, podemos tener aproximación de temperatura, cruces de temperatura de pequeña magnitud o cruces de temperatura de mayor magnitud. ¿Cómo se ve esto cuando entramos al gráfico de FT? Si nosotros utilizamos una coraza, un paso por coraza, es decir, una coraza tipo E, vamos a ver que en el caso A, donde solamente le pedíamos una aproximación de temperaturas, esto va a ser posible. En el caso B, donde trabajamos con pequeños cruces de temperatura, tienden a estar en la zona límite. Fíjense, estamos cerca de la línea 0,75. Es decir, que la coraza tipo E me permite cruces de temperatura, pero los cruces son pequeños. Si yo quiero ir a un caso como el C, que es el que veíamos antes, donde hay un gran cruce de temperatura, entonces la coraza tipo E me va a dar en la zona no recomendada, me va a dar por debajo de 0,75. Esto significa entonces que la recomendación va a ser cambiar la coraza, no utilizar una coraza tipo E, sino utilizar una coraza tipo F. Y esto lo vamos a hacer siempre en la etapa de diseño, porque nosotros recibimos las temperaturas de proceso y proponemos un equipo. Entonces, si nosotros ya sabemos que con esas temperaturas de diseño, que es lo que necesita el proceso, la coraza tipo E no va a funcionar, en primera instancia ya vamos a comenzar proponiendo una coraza tipo F, o lo que es similar, dos corazas E en serie. Entonces acá vemos, por un lado, un paso por coraza, dos pasos por tubos, es inviable. Fíjense, mucho cruce de temperatura, el caso C que mencionábamos antes, mucho cruce de temperatura. Cuando le pedimos desarrollar el perfil de temperaturas, vamos a ver que se da un cruce que es inadmisible. Es decir que esto, por estar debajo de 0,75, no va a ser posible con una coraza tipo E. Ahora, cuando el mismo sistema nosotros lo ponemos en una coraza en serie, fíjense que lo que hacemos es dividir el problema. Primero tenemos un paso por coraza y después tenemos el otro paso. Entonces, en cada tramo del equipo vamos a estar intercambiando calor desde la fuente caliente hacia la fuente fría y desarrollando el perfil de temperaturas que necesitamos. Entonces, cuando el perfil de temperaturas nos da un elevado cruce, la solución puede ser dos corazas E en serie o una coraza tipo F, que desde el punto de vista térmico es totalmente equivalente. Vamos a ver acá un método que nos permite estimar la cantidad de corazas en serie. Lo primero que vamos a realizar es un análisis simplificado del sistema, como hacíamos en doble tubo. Tomamos la temperatura de entrada del fluido caliente, la de salida, la del fluido frío entrada y salida, y hacemos el perfil de temperaturas. Es decir que tenemos por un lado la temperatura de entrada del fluido caliente, que es 310, la temperatura de salida del fluido caliente, que es 185, y el fluido frío ingresa a 105 y sale a 275. Fíjense, a primera vista, la temperatura de salida del fluido frío es mayor que la temperatura de salida del fluido caliente. Es decir que tenemos un cruce de temperaturas de esta magnitud. O sea que ya sabemos que en un paso por coraza no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empezamos en un extremo y vamos avanzando haciendo escalones. Es decir, tomamos la temperatura de salida del fluido frío hasta cortar la temperatura del fluido caliente. Y luego bajamos. Un escalón, dos escalones y acá nos daría el tercer escalón. Es decir que es un poquito menos de 3 escalones, pero seguro que es más de 2 escalones. Entonces, ¿qué vemos acá? Que este cruce de temperaturas, que es bastante elevado, es decir, la diferencia de temperaturas entre TS2 y TT2, o sea, 275 menos 185, tenemos 90 grados de cruce. Recuerdan que dijimos que para una coraza tipo E, un paso por coraza, pequeños cruces eran 3, 4, 5 grados. Acá le estamos pidiendo 90 grados de cruce. Vamos a necesitar una gran cantidad de corazas en serie. Entonces, en primera instancia, este método lo que nos simplifica es evitar entrar a la coraza tipo E para darnos cuenta que el FT ya era menor a 0,75. Luego entrar a la coraza tipo F para ver que el FT sigue siendo menor a 0,75. Y tal vez empezar a proponer una coraza de 3 pasos. O un equipo, mejor dicho,
con 3 pasos por coraza. Bien, resumimos entonces lo que vimos hasta ahora. Si yo tengo un equipo de casco y tubo con un paso por coraza y un paso por tubo, el arreglo puede ser co-corriente puro o contracorriente puro, que es lo mismo que habíamos visto en doble tubo. Si yo tengo un equipo diferente a esto, es decir, un paso por coraza y más de un paso por tubo, o más de un paso por coraza, que evidentemente nos va a llevar a más de un paso por tubos, entonces tenemos que hacer la modificación del perfil de temperaturas y la corrección de la fuerza impulsora. Es ahí que nos vamos a ir a esta ecuación en la cual calculamos el delta T medio logarítmico como si fuera contracorriente y la afectamos por el factor del FT. El factor del FT lo vamos a buscar en el gráfico que corresponda, según el tipo de coraza y la cantidad de corazas que tengamos en serie. Y para finalizar, recordamos que siempre el FT debe ser por lo menos mayor a 0,75 y verificarse de manera gráfica que no estamos en la zona vertical de la curva. Es decir, que si estuviéramos en esta situación, la recomendación es aumentar la cantidad de corazas en serie hasta entrar a la zona horizontal de la curva. Bien, ahora vamos a continuar con el cálculo de los coeficientes peliculares. Dividimos este alcance en la parte de tubos y en la parte de coraza. Como vemos, en primer lugar, para la parte de tubos tenemos el régimen laminar, que ya habíamos visto que el límite de validez es para Reynolds hasta 2100, y en este caso las correlaciones son las mismas que ya vimos para doble tubo. Es decir, que todo esto aplica de la misma manera que para doble tubo. Propiedades evaluadas a la temperatura media, corrección del phi, y generalmente utilizaremos la expresión de Sidery-Tate. Para el régimen turbulento, decíamos Reynolds mayor que 10.000, también teníamos varias correlaciones. Acá también aplicamos los conceptos que vimos en doble tubo, y en general vamos a utilizar la expresión de Sidery-Tate o la de Eagle y Ferguson para el agua. En el caso del agua, recuerden que siempre tomamos la temperatura media del agua evaluada en grados centígrados. Todas las unidades que tenemos acá para velocidad, diámetro y temperatura del agua son las que nos van a permitir calcular el coeficiente pelicular en unidades del sistema internacional, watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Bien, esa es la particular diferencia entre esta expresión y las demás que calculan el Nusselt en lugar de calcular directamente el coeficiente pelicular. Bien, la parte nueva entonces, el coeficiente pelicular de la coraza. Para calcular el coeficiente pelicular de la coraza vamos a encontrar diferentes métodos en la bibliografía. El método de Kern fue el primero en ser aceptado y utilizado en una gran cantidad de equipos industriales, ¿sí? Es decir, es un método que surgió en Estados Unidos pero se aplicó en varios lugares del mundo. Antes de que existiera el método de Kern había una gran disparidad en la forma que se utilizaba para diseñar los equipos de casco y tubo. Había algunos diseñadores que utilizaban cálculos, otros utilizaban factores de escala, pero la realidad es que no había ninguna metodología que representara al equipo en función de alguna de sus variables geométricas. Entonces Kern fue el primero en desarrollar un método consensuado y con buenos resultados para intercambiadores de calor de casco y tubo. El método de Kern es de mediados del siglo pasado, 1953. Si bien en su momento fue un método muy exitoso y revelador, hoy en día este método ha sido superado por otros métodos más sofisticados y más precisos. Estos otros métodos son, por ejemplo, el método de Bell o el método de Tinker. La realidad es que nosotros en la materia nos vamos a enfocar únicamente al método de Kern, no por su precisión, sino por su simplicidad. El método de Kern es bastante sencillo de aplicar, representa bien las variables principales del intercambiador de casco y tubo, pero no da buena precisión, de hecho ofrece un alto nivel de sobredimensionamiento, que es algo que no queremos. Entonces, hecha la explicación, les presento la correlación de Kern, que fíjense que es bastante sencilla a la que utilizábamos para doble tubo. Tenemos el Nusselt, una constante, Reynolds, Brandt y phi elevado cada uno a un exponente diferente. El número de Nusselt según Kern se define como el coeficiente pelicular externo
por el diámetro equivalente dividido la conductividad del fluido de coraza. En este caso vamos a utilizar la S como subíndice para Shell o coraza. Entonces, ¿cuál es el límite de validez del método de Kern? Desde el punto de vista de los fluidos, fíjense que tenemos un amplio abanico de posibilidades y con esto seguramente podamos cubrir a la gran mayoría de fluidos industriales. El método de Kern solo se utiliza para intercambio de calor sensible. Ya vamos a ver más adelante en otras unidades cómo se calculan los equipos casco y tubo cuando la función es realizar una condensación o una ebullición. Los baffles tienen que tener una segmentación simple del 25%, es decir, solamente una segmentación, no se puede utilizar para segmentaciones dobles o triples y solamente para segmentación del 25%. El rango de aplicación del número de Reynolds, pero el número de Reynolds que define Kern, va de 2100 a 1.000.000. Este rango de aplicación es bastante amplio y les va a dar cobertura para la gran mayoría de los intercambiadores de calor. Lo que tiene el método de Kern es que utiliza datos de equipos existentes. Muchas veces estos equipos ya estaban en la zona cerca a la limpieza, es decir, que ya incluían una cuota de ensuciamiento en los cálculos. Y además de todos estos factores, Kern lo que traza es una curva segura. Entonces, todos los valores que ofrece el método de Kern, todos los coeficientes H externos, están entre un 0% y un 20% por encima de lo real. Es decir, que como máximo tiene un 20% de exceso y en el caso menos conservador es solamente 0%, que implícitamente también tenemos en ensuciamiento. Entonces, lo que Kern sugiere como curva segura es en realidad una curva o una regresión que siempre sobredimensiona los equipos. Por eso, en los años 1953 y en adelante, el método de Kern fue muy utilizado porque salieron de la incertidumbre de no tener nada y pasaron a tener una metodología, pero conforme pasó el tiempo, aparecieron o se estudiaron métodos nuevos con el fin de hacer equipos o correlaciones con mejor precisión y que esto permitiera hacer equipos más pequeños, siempre cumpliendo con la función que se pretende. Y nuevamente, al igual que veíamos para las correlaciones de tubos, las propiedades se evalúan a la temperatura media, salvo la viscosidad que se utiliza para el cálculo del phi. Vamos a ver cómo define Kern el área de flujo. El área de flujo de la coraza es el área de flujo que queda entre dos baffles contiguos. Kern lo que propone es, en primer lugar, que todo el flujo del fluido de la coraza se va a dar en flujo cruzado. Es decir, que si bien nosotros sabemos que una parte del fluido tiene un flujo en la ventana, que es longitudinal, y otra parte del flujo se da a lo largo del baffle de manera de flujo cruzado, Kern, para su método, considera que solamente aporta al método el flujo en el sentido cruzado. Entonces, para Kern, la dirección del flujo es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, si este es el fluido que está descendiendo en flujo cruzado, Kern lo que dice, ¿cuál es el área de flujo? Bueno, como el área de flujo va cambiando, porque esto es una circunferencia y no tiene una sección de flujo fija, Kern lo que propone es utilizar la máxima área de flujo que se pueda encontrar en el equipo. Y esta máxima área de flujo se va a encontrar en la línea central. Entonces Kern lo que dice es, el área de flujo será el espacio entre los tubos. Es decir, todo este espacio que se da entre dos tubos es el espacio por el cual va a fluir el producto de la coraza. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos para calcular este espacio? Tomamos dos baffles consecutivos y vemos que tenemos tubos y después espacios entre los tubos. ¿Sí? No sé si se llega a ver, pero el espacio entre los tubos es esto que está acá en amarillo. El tubo sería lo que queda en blanco y lo que estaba en gris o lo que ahora está en amarillo pasaría a ser el área entre los tubos. Entonces, en definitiva, nos quedan una especie de rectángulos por cada tubo. Este rectángulo tiene en un lado C, que es el claro del tubo, y en el otro lado B, que es el espaciamiento entre tubos. Entonces tenemos C, el claro, el espaciamiento entre tubos, C,
y B, esta distancia que es el espaciamiento entre dos baffles. Que recordamos que la norma tema y los fabricantes de intercambiadores de calor sugieren que el espaciamiento entre tubos se encuentre entre el diámetro de coraza y la quinta parte del diámetro de coraza. ¿Sí? Recuerden que a la hora de diseñar un equipo, ustedes pueden elegir cuántos baffles hay y según la cantidad de baffles que propongan, van a poder achicar o alargar esta dimensión. Entonces trataremos de que esa propuesta se encuentre dentro de este rango. Entonces repetimos, tenemos un lado del rectángulo es C, el otro lado del rectángulo es B, el espaciamiento entre tubos, y luego tenemos que considerar el número de rectángulos que hay en la fila central. Entonces el número de rectángulos o el número de espacios es este que tenemos acá, un número de espacios. Ahora, ¿cómo correlacionamos estas tres variables en función de otras magnitudes del equipo? El número de espacios será el diámetro de la coraza sobre el pitch. Es decir, que si tomamos el espaciamiento entre dos tubos y ese valor lo dividimos, o sea, tomamos el diámetro de la coraza y dividimos por el espaciamiento entre tubos, tendremos la cantidad de espacios. Luego, con la cantidad de espacios y el área de un rectángulo, tendremos la superficie total de flujo. El claro ya sabíamos que era el pitch menos el diámetro externo, y el espaciamiento entre tubos es el largo de los tubos menos el número de baffles menos 1. ¿Sí? Tengan en cuenta que como tenemos de un lado un cabezal y del otro lado otro cabezal, para poder hacer la división de cuántos espacios hay entre baffles, tenemos que restar uno porque al final nos quedaría un espacio de más. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos conformada el área de flujo de la coraza según Kern. Es importante notar que Kern define el área de flujo de coraza en la fila central, es decir, la fila que tiene más tubos. Si esa fila central no existe, es decir, si tenemos una cantidad par de filas, o sea que no habría una fila central, sino que habría dos filas en el medio con la misma cantidad de tubos, entonces Kern lo que sugiere es igual tomar una línea hipotética justo en la línea central. ¿Está bien? Es decir que no vamos a necesitar el layout de los tubos, sino que siempre vamos a considerar que estamos utilizando el diámetro de coraza, es decir, la máxima longitud del círculo, y la vamos a dividir por el pitch, por el espaciamiento entre tubos, para tener la cantidad de espacios. ¿Cómo es el diámetro equivalente? El diámetro equivalente recordamos que lo necesitamos tanto para el cálculo del Reynolds como para despejar el Nusselt. Entonces vamos a tener dos arreglos equivalentes, uno para arreglo triángulo y otro para arreglo cuadro. Recuerdan que el arreglo equivalente, perdón, el diámetro equivalente se definía como 4 veces el área de flujo por el perímetro de transferencia. Entonces veamos por ejemplo para el arreglo cuadrado. El área de flujo es casi un cuadrado, pero no llega a ser un cuadrado porque una parte del área de flujo está obstruida por los tubos. Entonces, si no estuvieran los tubos, esto sería un cuadrado de lado pitch. O sea, pitch al cuadrado sería el área total. Pero, en realidad, nosotros tenemos 4/4 de tubo que nos están tapando, como dijimos. Entonces tenemos acá un cuarto, otro cuarto, otro cuarto y el último cuarto. Entonces, 4/4 forman un tubo. Es decir que agarro la superficie de un tubo y se la resto al pitch al cuadrado. Es decir que con esta parte yo estoy teniendo el área de flujo. Acá es el área de flujo. Y divido por el perímetro de transferencia. El perímetro de transferencia va a ser la zona donde se transfiere calor. Tengo un cuarto de perímetro por aquí, un cuarto de perímetro por aquí, otro cuarto por aquí y por último un cuarto. O sea que tengo 4/4 del perímetro de un tubo. Por lo tanto, pi por diámetro es el perímetro de transferencia. Y esto que habíamos marcado acá era el área de flujo. El mismo análisis se puede hacer para arreglo triángulo. La diferencia es que como el arreglo triángulo depende del ángulo, la expresión es un poco más compleja. Entonces, dependiendo del tipo de arreglo y del tamaño de tubos que ustedes utilicen, será el diámetro equivalente. Para ahorrar un poco las cuentas de simplificar los cálculos, acá tenemos una tablita que también la van a tener en la guía,
que resume todas las combinaciones, o por lo menos las más utilizadas, de diámetro externo, pitch o paso, tipo de arreglo, triángulo o cuadrado, y acá encontraremos el diámetro equivalentes en pulgadas y milímetros. O sea que no es necesario que realicen estos cálculos, solamente se tienen que redirigir a la tabla. Y algo interesante del método de Kern es que, a diferencia del equipo de doble tubo, no tenemos dos diámetros equivalentes. Es decir, no hay un diámetro equivalente térmico y un diámetro equivalente hidráulico. Kern lo que propone es utilizar este diámetro equivalente tanto para la transferencia de calor como para la transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, de esta manera se simplifica un poco la parte de los cálculos. O sea que hasta acá ya tenemos todo lo necesario para calcular con el método de Kern. Vamos a ver ahora un poco un resumen de algunas limitaciones de lo que veníamos conversando hasta ahora del método de Kern. Como dijimos, solamente considera flujo cruzado, cuando en realidad sabemos que tenemos flujo en la ventana, y también tenemos un flujo especial en la región de entrada y en la región de salida. ¿Se acuerdan que en esas regiones el espaciamiento era mayor? Nosotros para el método de Kern estamos considerando como si todos los baffles o todos los espaciamientos entre baffles fueran iguales. Y la realidad es que no. En la entrada y en la salida hay un espaciamiento diferente que Kern no lo considera. Solo aplica para segmentaciones simples de 25%. Cualquier otro tipo de segmentación no va a poder ser bien representada por el método de Kern. También dijimos que no es aplicable para baffles con más de una segmentación. Y lo más importante es que no se consideran las corrientes de bypass. ¿Recuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, entre el cabezal tipo T y el cabezal tipo S, los dos cabezales de retorno? La ventaja del cabezal tipo S era que reducía las corrientes de bypass. Ahora, ¿qué aplica Kern o qué dice Kern al respecto sobre estas diferencias constructivas que ya las conocemos en detalle? Kern no dice absolutamente nada. Para Kern, las corrientes de bypass no son parte del método. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque él en su método utilizó un montón de datos de diferentes tipos de intercambiadores de calor y él considera que en ese promedio, en ese muestreo que utilizó, están incorporados todos los tipos de equipos de corazas y cabezales de retorno. Entonces, en la realidad, no es lo mismo tener un equipo con poca o ninguna corriente de bypass o un equipo con un cabezal T que tiene una alta superficie de flujo de bypass. Entonces, esto que parece algo muy sencillo, en la práctica termina teniendo un impacto muy grande. ¿Y cuáles son las corrientes de bypass? Normalmente se las llama con algunas letras. Por ejemplo, tenemos entre los tubos y el bafle. ¿Sí? Fíjense que son las corrientes de bypass tipo A. Es decir, que si bien nosotros esperamos que una buena parte del flujo pase por la ventana, acá tenemos el bafle, recordamos, y esperamos que el flujo pase por la ventana y luego avance en flujo cruzado hacia abajo, o acá parece que va en el otro sentido, pero acá iría en flujo cruzado. Recuerdan que nosotros tenemos un pequeño huelgo entre los tubos y el bafle, una tolerancia constructiva, una luz. Entonces, por ese pequeño huelgo, una parte del caudal se va a fugar. Y uno podría pensar que este huelgo es muy pequeño y es poco el caudal que se fuga, lo cual es correcto. Pero como son tantos tubos los que tenemos en el equipo, el aporte de cada uno de estos huelgos termina siendo un valor muy significativo. Por otro lado tenemos las corrientes de bypass entre la tubular y la coraza. Fíjense que son las corrientes del tipo C, que van por afuera completamente. La diferencia entre las corrientes tipo A y las corrientes tipo C es que las corrientes tipo A no desarrollan el flujo de tipo cruzado como nosotros quisiéramos o como nosotros simplificamos en el método, pero todavía este fluido entra en contacto con el tubo. Pasa por otro lugar, pasa por el agujero del bafle, pero el tubo y el fluido de la coraza están en contacto. En las corrientes de bypass del tipo C, este fluido pasa por el costado y directamente no intercambia calor. O sea que acá afecta todavía más sensiblemente. La que sigue es entre el bafle y la coraza, que también es muy parecida, es la tipo E. Y la última es la zona libre debido a las placas de partición, que sobre esta ya conversamos bastante. Sería la que va
en toda esta zona libre. Dijimos que esta se puede evitar utilizando tubos ciegos o los flejes de sellado, pero de cualquier manera, tener los flejes o no tenerlos, para Kern va a ser lo mismo. Entonces otros métodos más sofisticados, como les comentaba, sí tienen en cuenta estas diferencias, pero terminan siendo bastante más complejos. De hecho, el método de Bell es de los métodos abiertos en la bibliografía el que más se utiliza hoy en día. Si hubiera que hacer un cálculo, no nos alcanzaría el tiempo del examen para poder evaluar el método de Bell, por eso es que no lo evaluamos, pero es un método bastante más preciso. Y después tenemos otros métodos, como es el método de las corrientes, fue desarrollado también por Taborek, que directamente necesitamos hacer una serie de cálculos iterativos que se hacen muy tediosos para cálculos a manos. Entonces, ese último método que les comenté, es el punto de partida para el desarrollo de métodos en programas de cálculo, como por ejemplo el HTRI. Entonces llega un punto en el cual los cálculos manuales tienen un límite y si queremos más precisión tenemos que pasar a un programa de cálculo. Nosotros vamos a utilizar, como les decía, el método de Kern, tanto para los ejercicios de los parciales como para los ejercicios de la guía y también para el desarrollo de los finales. Ahora bien, esto no significa que sea una recomendación de cómo diseñar un equipo. Simplemente vamos a tener el método de Kern como un método de referencia para poder estimar el equipo a la hora de hacer una aproximación. ¿Está bien? Hoy en día nadie va a diseñar un equipo utilizando el método de Kern, porque los sobredimensionamientos serían inadmisibles. Entonces, vamos a resumir los cálculos que vamos a realizar para verificar un equipo. No para diseñar, sino para verificar. Primero, calculamos el calor transferido, ya sea por calor sensible o por calor latente. Luego pasamos a la fuerza impulsora. Hasta acá es lo mismo que vimos para doble tubo. La principal diferencia aparece ahora, en el cual decimos que si tenemos más de un paso por coraza o más de un paso por tubos, entonces habrá que hacer una corrección, que es el FT. Entonces calcularemos el R, el S, iremos al gráfico que corresponda y obtendremos el FT. Luego hacemos la asignación de los fluidos. Los criterios son los que ya conversamos, así que hasta acá me parece que no debería haber nada nuevo. Una vez que tenemos calor, fuerza impulsora y asignación de los fluidos, podemos comenzar a calcular los coeficientes peliculares. Al igual que en doble tubo, vamos a tener este problema dividido en dos partes. Uno, el coeficiente pelicular de los tubos, y otro, el coeficiente pelicular de afuera de los tubos, en este caso de la coraza. Para el lado de los tubos es muy parecido a lo que vimos en doble tubo. La diferencia es que en el área de flujo tendremos que considerar el área de flujo de un tubo por el número de tubos y dividido el número de pasos por tubos. ¿Sí? Es decir, que cuanto más pasos tengamos en el equipo, no tendremos todos los tubos disponibles, sino que habrá tantos tubos por paso. ¿Está bien? Si todos los tubos, si fuera un arreglo del tipo 1-1, un solo paso por tubo, tendremos todos los tubos del equipo disponibles para el área de flujo. Ahora, si tenemos 500 tubos y ese equipo tiene 2 pasos por tubo, en realidad el área de flujo es solamente la de 250 tubos, porque cada vez que el fluido de tubos pasa por el equipo, va a pasar por el área de flujo de 250 tubos. Nunca va a pasar por los 500 tubos al mismo tiempo. Bien, entonces, como concepto, sacamos el área de flujo de los tubos. Con el área de flujo de tubos, en doble tubo, calculábamos el G. Acá vamos a hacer lo mismo. Luego, con el G calculamos el Reynolds. También tenemos para calcular el Prandtl con las propiedades y el Phi. Con todos los adimensionales calcularemos el Nusselt y una vez que tengamos el Nusselt calculamos el HI y finalmente corregimos hasta tener el HIO. O sea que, como les decía, esto es muy parecido a lo que vimos en doble tubo. Vamos a la coraza, que si bien es diferente, tampoco es tan distinto. El área de flujo de la coraza es el área de flujo que define Kern. Recuerdan que decíamos el número de espacios en la línea central, el claro o espaciamiento entre dos tubos y la distancia entre bafles. Si tenemos más de un paso por coraza, tendremos que dividir acá consecuentemente.
Si bien la fórmula puede llegar a parecer un poco extraña o compleja al comienzo, después se van a acostumbrar y se dan cuenta que una vez que tienen el área de flujo de la coraza, el procedimiento es muy similar. Ahora G de la coraza se calcula como el caudal de la coraza, que ya lo teníamos desde el comienzo, sobre el área de flujo de la coraza. Es el mismo paso. Una vez que tenemos G, vamos a poder calcular Reynolds de la coraza, Pran de la coraza y Phi de la coraza. Recordemos que el Reynolds de la coraza va a ser definido de la misma manera que este Reynolds. Será un G por un diámetro equivalente sobre la viscosidad. Entonces, acá no hay nada nuevo. Tenemos el Reynolds, tenemos el Pran, tenemos el Phi, podemos calcular el Nusselt. La correlación de Kern, ya la vimos. 0,36 por Reynolds a la 0,55, Pran a la 1/3 y Phi a la 0,14. O sea que una vez que tengamos el número de Nusselt, podremos despejar el H con el diámetro equivalente y la conductividad del fluido. Es decir que ahora tenemos el HIO y también tenemos el HO. Esto, a partir de ahora, es muy similar a lo que vimos en doble tubo. Calculamos el ensuciamiento, tomando el ensuciamiento interno y corrigiendo para el área externa, es decir que de esta manera combinamos el ensuciamiento total del equipo. Luego calculamos el UDERTI a través de los coeficientes peliculares de tubo y de coraza, o a partir del UCLIN si es que lo calculamos en un paso anterior. Con el UDERTI calculamos el área DERTI a partir de la expresión de Fourier. Fíjense que acá es lo mismo que en doble tubo, solamente que agregamos el término de FT y que el delta medio logarítmico es en contracorriente, para finalmente calcular el área real del equipo, el área constructiva. ¿Cómo es el área del equipo? Muy similar a la de doble tubo. Es el área externa de un tubo, pi por diámetro por longitud de tubos, por la cantidad de tubos que tiene el equipo. En este caso hacemos una diferencia con respecto al área de flujo, porque acá fíjense que no va dividido por el número de pasos por tubos, porque todos los tubos están realizando una transferencia de calor. Acá hago la aclaración, porque a veces ocurre en los parciales que hay un problema al poner la fórmula, y tómense un momento para pensarlo, que el área de flujo depende de cuántos pasos tenemos en los tubos, pero el área total de transferencia es independiente de cuántos pasos haya. Todos los tubos van a estar transfiriendo calor en esa superficie. Finalmente, tenemos el área real de transferencia y el área DERTI o el área de diseño, y podemos calcular el sobrediseño, que dijimos que el recomendado era entre 10 y 20%. O sea que hasta acá ya tenemos la verificación térmica del equipo. No parece nada muy complejo o mucho más difícil que un doble tubo, y de hecho no lo es. Solamente necesitan hacer algunos ejercicios como para familiarizarse con los métodos, con el cálculo y con las fórmulas, pero se van a dar cuenta de que no tiene nada muy diferente. Lo último que nos queda es la pérdida de carga en los tubos. La expresión de cálculo es muy similar. La diferencia principal es que acá no vamos a despreciar la sumatoria de las K, sino que consideraremos 4 veces el número de pasos por tubo, y la longitud recorrida será el número de tubos por el número de pasos por tubos. Es decir que si el equipo tiene 2 pasos por tubos, recorre la longitud una vez cuando va y otra vez cuando vuelve. Tenemos entonces factor de fricción para régimen laminar y para régimen turbulento. Recordamos que acá el límite es 4000 para tubos en transferencia de cantidad de movimiento. Para terminar, tenemos la pérdida de carga en la coraza. Acá vemos la expresión del método de Kern. Fíjense que en realidad, si bien parece algo diferente, no es muy distinto a lo que veíamos para doble tubo. O para tubo tenemos G al cuadrado sobre 2 veces la densidad, 4 por F por un término, es decir que F es el factor de fricción, y después tenemos este término de aquí que representa la longitud. Dividimos también por el diámetro y corregimos con phi, si es que estamos teniendo en cuenta este detalle en cuanto a las correcciones de los cálculos, si no lo consideramos como 1. Entonces fíjense qué pasa con la propuesta de Kern. Kern lo que decía es que todo el flujo se da de manera cruzada. Entonces, si esto que vemos acá es el diámetro de la coraza,
Kern lo que va a proponer es que cada vez que el fluido de la coraza avanza por el equipo, está recorriendo una longitud. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. O sea que este fluido de coraza avanzó 9 veces el diámetro de la coraza. ¿Y cuántos baffles tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, como son 8 baffles, pero contamos 9 veces, hacemos el diámetro de coraza, que es el recorrido, por número de baffles más 1. De esta manera será 8 más 1, 9. Y evidentemente, si tenemos más de un paso por coraza, la longitud recorrida será proporcional a esto. Como indicábamos antes, el diámetro equivalente es el mismo para transferencia de calor como para transferencia de cantidad de movimiento, o sea que en ese sentido vamos a tener los cálculos bastante más simplificados. El factor de fricción vale para Reynolds mayor a 500, solo para baffles con segmentación simple y sistemas con presiones por encima de la presión atmosférica, es decir que no se puede utilizar para sistemas que operan en vacío. Acá tenemos la expresión de Fanning, que nuevamente es una expresión bastante sencilla. Último comentario sobre el método de Kern para pérdida de coraza. También tenemos incluidos factores de sobrediseño intrínsecos dentro del método. ¿Por qué les digo esto? Porque el método de Kern utiliza equipos que están muy próximos a salir de servicio para la limpieza. Entonces todos los equipos que Kern utilizó en su base de datos eran equipos que estaban sucios. Y si el equipo está sucio y sigue rindiendo un sistema muy parecido al de diseño o al de proceso, significa que la pérdida de carga está más alta que lo de costumbre. ¿Está bien? Es decir, que un equipo sucio va a tener más pérdida de carga que un equipo limpio. Entonces, cuando calculamos la pérdida de carga según Kern, ya estamos incluyendo el efecto del ensuciamiento dentro del promedio o del muestreo de equipos que realizó Kern al desarrollar su método. No hay mucho más para comentar. Acá tenemos la bibliografía y el espacio de preguntas. Ya saben, por cualquier duda, sugerencia o comentario, nos mantenemos en contacto, ya sea a través del mail, del campus virtual o de las clases de consulta. Nos vemos la próxima clase cuando comencemos con la unidad de NTU.